Gracias. Continuamos con más información desde la ciudad de La Paz. A esta hora de la mañana nos encontramos justamente con el jefe de bancada de diputados de Cochabamba, Santos Mamani, quien justamente se viene pronunciando en torno a esta aprehensión de la juez Lilian Moreno, además también de este pedido del ministro de Justicia de pedir la detención preventiva para la autoridad judicial. Prácticamente hay que señalar a la población boliviana de que existe un terrorismo de Estado. Ya no se respeta el debido proceso, no se respeta el manto constitucional en el país, prácticamente se está actuando de forma arbitraria. La detención fue arbitraria, no fue con objetividad de acuerdo a lo que establece la normativa. Ahora, la decisión de la juez fue a partir de una queja que han presentado. Esta queja fue admitida, resuelta, dando tutela al hermano Evo Morales, el expresidente, respecto a sus derechos que estaban siendo vulnerados. En ese sentido, ¿qué dice la normativa? Vámonos al artículo 30 de la ley y no a la voluntad de las personas. ¿Qué significa eso? Que en el órgano judicial no existe jerarquía, existen instancias. Y la autoridad judicial, en este caso, la juez Lilian, actuó y tomó la decisión en su instancia. Ha resuelto. Pues existen salas, existen los magistrados y cada instancia se resuelve con las autoridades competentes y ha todo apegado a la Constitución y a la ley. Nosotros respetamos esa decisión. Ellos seguramente habrían fundamentado su decisión jurídica en base a estas normativas. Primera precisión. Segundo, al no existir jerarquía en el órgano judicial, experiencia. Pero en el caso boliviano ocurre lo contrario. Una persona que nunca ha sido juez, que ha ejercido en la instancia de la judicatura, llega a ser magistrado y quiere imponer las reglas, lo que él considera. Y esto no puede ser en el país. Y menos aún romper la independencia de los órganos del Estado, lo que establece el artículo 12 constitucional. Hoy prácticamente el órgano judicial más el órgano electoral se encuentran supeditados, subsumidos, controlados por la instancia ejecutiva. No hay independencia del órgano judicial, más aún cuando el gobierno protege a autoprorrogados que todavía existen en el Tribunal Constitucional y en el órgano judicial. Estas cosas no pueden pasar en el país. Por eso yo planteaba una revolución judicial. Necesitamos cambiar toda esta institución porque están ocurriendo todo precautelando los derechos de la población boliviana. Entonces, en ese sentido, creemos que el gobierno no debe de seguir actuando con esta lógica de imponer reglas a lo que ellos consideran saliéndose del margen jurídico. En este sentido, diputado, ¿cómo ustedes observan que no se, en este caso, respete? Respetar. Mira, en las personas que han sido detenidos por solo protestar, hoy el pueblo que dice tengo hambre, sale a protestar, ya le identifican como terroristas. Derechos primarios son derechos naturales inherentes al ser humano, el derecho a la vida y a la salud, y no es posible que el gobierno vulnere estos derechos que no solo están en la Constitución, están en los tratados internacionales, están en las sentencias de carácter internacional, estos derechos humanos. Entonces se pierde todo este margen del debido proceso, se pierde todo este margen del Estado de Derecho y se pierde todo el margen jurídico, no se actúa con la recta razón del derecho, se está actuando con el capital que en su momento el exministro ha actuado con la judicatura. Cree que controlando al órgano judicial, que supeditando a los magistrados y jueces, va a someter a los bolivianos de esta manera, violando todo el margen jurídico. Él no es juez, la instancia ejecutiva es una cosa, la instancia no puede ser. Él no es juez, él no es fiscal, él es Ministerio de Justicia, que debe velar por la justicia y el cumplimiento de la norma, en este caso de la Constitución, precautelando los derechos humanos de la población boliviana. Entonces, en ese sentido, le pedimos que dejen de enseñarse con una persona o con los bolivianos y las bolivianas. Respeten el debido proceso. En ese sentido, respeten la Constitución. Nosotros, las denuncias para que en algún momento esto que deje precedente frente al actuar del gobierno, frente a la vulneración de los derechos de la población boliviana, y no es posible vivir en una sociedad como está generando el gobierno en este momento en el país. Este pronunciamiento del ministro sí les denota, ¿no, diputado, que hay injerencia del gobierno en el poder del tema del órgano judicial y la justicia? Mira, si el gobierno ha protegido a los autoprorrogados, si el gobierno ha hecho emitir sentencias, resoluciones a la talla y a la medida como quería el gobierno,
Si el gobierno una y otra vez ha defendido la autoprórroga cuando no hay norma, ley que permita de que uno solito se emita resolución y se amplía su mandato, ¿dónde se ha visto eso? Hay un principio en el marco jurídico, que un juez no puede emitirse una resolución para sí mismo, o sea, no es posible. O sea, yo mato a una persona, luego me libero y me declaro inocente. Es que no puede ser eso. Aquí la lógica de violar la ley y la Constitución. Ni siquiera en el origen del constituyente se ha expresado eso, sino decían que el mandato era, que son los sectores sociales. En un momento tan delicado que está viviendo el país, frente a una crisis económica, frente a una crisis social y política, no podemos alimentar la polarización y atomización en el seno mismo de nuestros sectores sociales. Lo que debe primar es la unidad, debe primar el interés mayor que es la patria, los bolivianos y las bolivianas. Dar una respuesta, retomar al curso natural. Digo que hay que buscar la unidad en el pueblo boliviano para recuperar el poder del pueblo por el pueblo frente a lo que hoy nos ha quitado este gobierno y ha abandonado al pueblo boliviano. Para eso requerimos unidad. Por eso le instamos que reflexione y regrese a su curso natural, porque estamos viviendo una realidad bien complicada los bolivianos y las bolivianas. La alza de la canasta familiar, día que pasa, sigue subiendo. El dólar ya está en el mercado negro entre 16, 15, 17. Es insostenible. La devaluación de la moneda está sobre el suelo. Además, de la nueva derecha arcista, que han pretendido dividirnos, han tomado organizaciones sociales a la fuerza, han mandado policías para controlar los seres de las organizaciones sociales, y no caer en ese discurso de la derecha tradicional, de aquellos supuestos empresarios que nunca han invertido en el país, como el caso, por ejemplo, del señor Claure. Dígame una inversión que ha hecho en el país para dinamizar la economía en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nada, ninguna inversión, cero. Pero se da el lujo de generar esta atomización y pretende de seguir dividiendo al movimiento histórico del país. Lo mismo, casualmente toda la derecha tradicional, desde Tuto, desde Doria y otros, están apostando a la división de este sector social. Entonces, no caer en este discurso antojadizo de la derecha tradicional y de la derecha nueva, que es del arcismo, menos aún de aquellos empresarios, entre comillas, que nunca han velado el interés de la patria, nunca han velado el interés de los bolivianos y las bolivianas, que no sean nada más que sus apetitos personales. En ese sentido, una vez más, llamamos a la unidad y pedimos al hermano Andrónico regrese a su curso natural para recuperar el poder del pueblo para el pueblo, a la cabeza que de forma orgánica se ha decidido en los sectores sociales del hermano Evo Morales Ayma. Se desmiente en este sentido, diputado, todo tipo de amenazas, ¿no? Como lo señalaban los arcistas. Mira, los mismos arcistas van generando eso, diciendo que hay una amenaza, señalando que hay una persecución, pero es propio del arcismo, de sus funcionarios públicos, de sus ministros. Hace horas creo que salió el ministro de Obras Públicas, si mal no me equivoco, señalando de que es inseparable la división. Esa es mentira. Están generando y alimentando que nos dividamos, que nos peleemos, que haya atomización, que haya división. No lo van a poder lograr. Y lo mismo está apostando está apostando Doria Medina, Tuto Quiroga, que el sector social e histórico, lo más grande del país, se divida y se polarice, porque no quieren enfrentar en una contienda electoral de forma democrática, en cancha, que se vayan a dilucidar y el pueblo boliviano decida quién va a ser su presidente en el país. No le quieren enfrentar porque saben que van a perder. El hermano Evo es como un león en este momento, que va a salir, en términos políticos, se les va a triturar, se les va a comer. La victoria es indudable del hermano Evo Morales. Por eso todos casualmente se unifican para defenestrarlo, para evitar y impedir de que postule y sea el candidato. Norma jurídica no hay ni una que pueda impedirlo. La Constitución lo permite, la opinión consultiva lo permite. Él, legal y jurídicamente, está plenamente habilitado. Si no es el temor de estos señores, más aún del gobierno, porque como ha violado la Constitución, ha violado las reglas jurídicas, han cometido una serie de delitos, tiene miedo de ser procesado. Por eso hacen lo imposible de que el hermano Evo entre a esta contienda electoral. Entonces inventan procesos, inventan algunos delitos que por ahí salen en el escenario político, es decir, intentan politizar la justicia, intentan judicializar la política. ¿Para qué? Para poder distraer la opinión pública, creando globos de ensayo y decir, pues este es el tema que quiere que la población
boliviana coma, se alimenta frente a una realidad en la que estamos viviendo de total abandono por parte del gobierno, sobre todo en la parte económica que estamos viviendo absolutamente los bolivianos y las bolivianas.